Bueno, para mí es un gran privilegio estar con ustedes en este aniversario. Tengo entendido que son 27 años de aquel momento en que se abrieron las puertas para predicar la palabra y un grupo de hermanos se reunió en el nombre del Señor en lo que llamamos la Iglesia de Malvinas. Y realmente para mí es una alegría y un privilegio especial poder compartir la palabra con ustedes en esta tarde, en esta ocasión. Saben que la iglesia siempre tiene una motivación de ser. El Señor creó la iglesia para su gloria y Él dijo, yo vine a edificar mi iglesia. Lógicamente, hay dos conceptos de iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Lo que llamamos iglesia con mayúscula, que es la iglesia mundial del Señor, la iglesia formada por aquellos que desde el día de Pentecostés se convirtieron al Señor y hasta el último que se convierta antes que el Señor venga, conforman la gran iglesia de Jesucristo que está diseminada por todo el mundo. San Pablo decía, aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Por lo tanto, la iglesia es mucho más amplia que el mundo evangélico, es la iglesia del Señor y está dividida en dos grandes grupos, los que ya vivieron, los que ya partieron a la presencia del Señor y aquellos que todavía peregrinamos aquí en este mundo. La primera concepto es la iglesia triunfante y el segundo concepto es de la iglesia militante. Lógicamente, esta iglesia que está dividida en dos grandes grupos, un día se va a unir para siempre, cuando suene la trompeta final, cuando el Señor venga y nos levante en el arrebatamiento de la iglesia, dice que no precederemos a los que durmieron, sino que ellos resucitarán y nosotros nos uniremos a ellos para recibir al Señor en el aire. Y la frase más dulce y hermosa de la Biblia, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, la iglesia con mayúscula es la iglesia mundial del Señor, pero las iglesias con minúscula son aquellas congregaciones a las cuales los apóstoles escribieron epístolas y que cumplen una función geográfica en un punto determinado de la ciudad o del lugar y en un momento determinado de la historia. La iglesia de Malvinas cumple una función en este tiempo, en ese lugar, en la ciudad de Rosario, y ustedes son miembros de esa congregación y nos preguntamos, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para crecer. En realidad, la iglesia tiene que crecer en dos dimensiones, en la dimensión vertical y en la dimensión horizontal. En la dimensión vertical, la iglesia existe para honrar y alabar y proclamar el nombre del Señor. Si en la iglesia no se honra al Señor, ¿dónde se lo va a honrar y adorar? Y en segundo lugar, la iglesia tiene una dimensión horizontal y es alcanzar a las personas que viviendo lejos de Dios tienen que reencontrarse con Él, reencontrarse consigo mismo, con la familia, con el medio ambiente y con la iglesia para formar un pueblo nuevo que el Señor ha venido a fundar y que el Señor quiere que se desarrolle en todo el mundo. Por lo tanto, la misión de la iglesia es una misión vertical y una misión simultánea horizontal. Nos preguntamos en este momento, entonces, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para crecer. Así como las personas, cuando nacemos para crecer. El pediatra mide a la criatura cuántos centímetros tiene y lo va midiendo día por día y lo va pesando y va evaluando su crecimiento. De manera que así también la iglesia existe para crecer. Y este es el título de nuestra reflexión en esta noche o en esta tarde. Y vamos a plantear la lectura de la epístola a los Efesios en el capítulo 4, en el verso 11, dice el Señor estas palabras: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y continúa diciendo en el versículo 12, a fin de que perfeccionemos la vida de los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la existencia de la iglesia y de los dones en la iglesia y de las funciones en la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y continúa diciendo San Pablo en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Aquí está el énfasis de crecer. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, así como el feto crece de la cabeza y todo el cuerpo se va formando en el vientre de la madre, así también la iglesia crece desde la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas y articulaciones que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a explicarla un poquito. En realidad, se nos insta a crecer en este pasaje y nos hacemos tres preguntas. En primer lugar, ¿en qué debemos crecer? En segundo lugar, ¿para qué debemos crecer? Y en tercer lugar, ¿cómo se produce el crecimiento? Primera pregunta, ¿en qué debemos crecer? Este pasaje bíblico enfatiza que debemos crecer por lo menos en 4 aspectos importantes. En primer lugar, debemos crecer en la verdad. En segundo lugar, en el amor. En la semejanza de Cristo, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, en cantidad de miembros. Por lo tanto, la iglesia existe para crecer en la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debe proclamar la verdad, debe crecer en el conocimiento de la verdad. Para eso tenemos el GPS de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia, que fue escrita durante un periodo de 1500 años por más de 40 personas, más o menos, que no se conocieron muchas entre sí, pero que vivieron en distintas épocas de la historia y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, de manera que tenemos el gran libro, la gran biblioteca de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, que ha llegado hasta nosotros, traducida a tantos idiomas y que es la palabra inspirada de Dios. Debemos crecer en la verdad. Ahora, la verdad tiene 2 conceptos, la verdad escrita y la verdad viviente. Cuando decimos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, se nos indica que Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Nosotros no adoramos la Biblia, porque la Biblia es la palabra revelada, escrita. Adoramos a la palabra viviente. En él existe toda la plenitud de la deidad de Dios. Adoramos a Cristo. Pero él nos ha dejado la palabra que no es nada más que todo lo que Dios quiso revelar, porque hay cosas que Dios no quiso revelar. Jeremías dice el profeta que los secretos pertenecen al Señor. Nosotros sabemos que existió una prehistoria, pero no la tenemos descrita en la Biblia, porque la Biblia comienza en Génesis 1:1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no creó nada imperfecto, pero parece existir un colapso
entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, y dice la tierra estaba desordenada y vacía. Algo colapsó y allí tenemos descrita, o por lo menos interpretamos, la prehistoria, la vida del planeta con la fauna y la flora gigantesca de el período prehistórico, porque si no, no existiría petróleo. El petróleo es la sedimentación de restos orgánicos que a través de muchos años, se sedimentó y se depositó en las profundidades de la tierra. Y cuando Dios reorganiza la tierra, cuando Dios pone la vida vegetal nueva sobre el planeta, cuando pone la fauna y cuando pone los animales acuáticos, volátiles y aves y cuadrúpedos y animales que se arrastran en la tierra, también como los reptiles, el Señor pone al hombre y a la mujer en la tierra para vivir ya en una tierra que ha existido antes, pero Dios no reveló toda esa verdad. Como tampoco reveló qué ha de ser todo lo maravilloso del cielo nuevo y de la tierra nueva. La Biblia es el libro que va más profundamente en el pasado y es el que se proyecta más profundamente en el futuro, pero no tenemos más del capítulo 22 de Apocalipsis ninguna revelación de cómo será. Nos limitamos a las palabras, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a pensamiento o imaginación de la mente humana, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que la iglesia tiene que crecer en la verdad revelada y en la verdad viva que es Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia tiene que crecer en el amor también. La iglesia tiene que ser realmente, si Dios es amor, la iglesia debe estar impregnada de amor. Nosotros buscamos por mucho tiempo en esta onda de ponerle nombre a la iglesia y no encontrábamos una expresión bíblica, hasta que alguien sugirió, y no sé quién fue, pero prendió rápidamente, Iglesia Brazos Abiertos. Porque la iglesia no solamente tiene una puerta abierta, tiene brazos abiertos como Jesús en la cruz para recibir a todos los que quieran responder al llamado del Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré reposo, yo les daré descanso. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser un oasis de amor. La iglesia tiene que ser un lugar donde las personas que vengan y que asistan a las reuniones, aunque no tengan interpretación clara de las Escrituras, aunque no comprendan el mensaje, aunque no entiendan lo que se hace, que por lo menos digan, miren cómo se aman, cómo hay amor en este lugar, como era la iglesia primitiva. La gente era impactada por el amor que tenían. Dios es amor y la iglesia tiene que crecer en amor. En amor vertical hacia Dios y en amor horizontal hacia todos los que concurren y también los que no concurren, porque la iglesia se extiende en amor hacia la sociedad. La iglesia debe crecer también, en tercer lugar, en la semejanza de Cristo. Dice que la función del Espíritu Santo en la Biblia, se nos dice, es formar a Cristo en nosotros. Formar la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la sonrisa de Cristo, el amor de Cristo, la imagen de Cristo. Es decir, a los cristianos se les llamó por primera vez con ese nombre en Antioquía, porque dice, son pequeños Cristos, son como Cristo. Entonces les llamaron cristianos. Y debemos crecer en la imagen del Señor y en la semejanza del Señor en nuestra vida, de tal manera que cada cristiano, cada creyente, cada fiel, cada miembro de la iglesia, sea un Cristo en formación, en su carácter, en su palabra, en su temperamento, en su forma de ser.
Y por último, la iglesia debe crecer también en número, en cantidad de miembros. La iglesia debe crecer en la verdad, en el amor, en la semejanza de Cristo, y también hay una cuádruple dimensión en la cual debe crecer, y es en la cantidad de miembros. La iglesia está para multiplicarse. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de cifras. Uno ve que se convirtieron el primer día 3.000, después 5.000, y después se perdió la cuenta porque no había computadora para registrar a todos los miembros. Pero la iglesia sí se expandió, creció en el Asia Menor, creció en Europa, creció en todo el mundo, en Oriente, en Occidente, más tarde. Y cuando Colón llegó a América, como si fuera su nombre simbólico, Cristófaro Colombo, la paloma que lleva a Cristo, vino el cristianismo, vino la palabra, vino la Biblia, vino detrás de toda esa civilización nueva el mensaje del Evangelio llevado por los misioneros, y la palabra de Dios creció y la iglesia se multiplicó. En realidad, nunca la iglesia ha crecido como está creciendo en el siglo XXI. Nunca tuvo esa dimensión de expansión, porque nunca éramos tantos cantidad de habitantes en la tierra, porque nunca había tantos predicadores, porque nunca había tantas Biblias, porque nunca había tantas iglesias. Pero realmente hoy la cifra es sorprendente en el mundo entero, cómo se forman iglesias, cómo se convierten multitudes al Señor cada día, cómo se bautizan, cómo se integran a las congregaciones, en países aún donde la persecución y la prohibición no impide que se manifiesten. Pero el Señor hace crecer a la iglesia, numéricamente. Porque el apóstol Pablo decía, tengo una ansiedad en mi corazón y esto me apasiona grandemente. En 1 Corintios 9 dice, ganar a mayor número de personas. Ganar a mayor número. Es decir, la iglesia está para crecer también numéricamente. Por lo tanto, contestada la primera pregunta, ¿en qué debemos crecer? En la verdad, en el amor, en la semejanza de Cristo y en número de miembros. También vamos a contestar la segunda pregunta, ¿para qué debemos crecer? Y San Pablo dice en este pasaje, ¿para qué debemos crecer? Para no ser como niños fluctuantes. Niños fluctuantes, es decir, que cambian de opinión todos los días para evitar la inmadurez, la inestabilidad y la incredulidad o la credulidad barata. Es decir, para crecer en el Señor por el funcionamiento de nuestras vidas normalmente. Por lo tanto, hay 3 versículos que nos enfatizan para no ser como niños fluctuantes. El otro día falleció un pibe de mi edad, que no lo vi por 60 años. Yo cumplo el año que viene 80. Y cuando jugábamos a la pelota en la calle, porque venía un auto cada media hora sobre el asfalto, veíamos a este pibe que lo mandaban siempre a la hora de jugar a la pelota, lo mandaban al almacén. Entonces no le daban una listita, le daban 3 cosas para comprar, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de fideo, 1 kilo de arroz. Y los pibes, y él iba repitiendo por la calle, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de fideo, 1 kilo de arroz. Pero de repente los pibes le cambiaban una bocha y entonces le cambiaban azúcar por yerba y ya decía 1 kilo de yerba y al final venía con 3 cosas distintas porque era influenciada su mente infantil y era fluctuante. Es decir, hay personas que se creen cualquier cosa y cambian en su fe y de repente dicen,
soy cristiano, y de repente dicen soy espiritista, y de repente dicen soy agnóstico, y cambian para no ser como niños fluctuantes, debemos crecer en Cristo. La iglesia debe crecer para tener estabilidad y para evitar la inmadurez y la credulidad barata. Yo recuerdo que cierta vez en cierta ciudad falleció la esposa de un pastor y fui a la noche al templo porque allí la velaban y había un ambiente de solemnidad, una música suave, un himno que hablaba del cielo. Y el pastor me pidió, mañana yo quisiera que prediques en el momento final del velatorio, antes de llevarla al cementerio. No te pido que vayas al cementerio, pero va a haber muchas personas que me conocieron, que conocen la iglesia, que no son creyentes. Va a haber gente aún del gobierno y no estoy con ánimo para predicar la palabra. Y bueno, accedí, por más que tenía que madrugar, porque a las 8 la llevaban, 7:30 tenía que estar allí en punto para dar el mensaje. Y cuando fui, me encontré con un ambiente distinto a la noche anterior. Había como un delirio de emociones, unos llantos descontrolados, una gritería desconsolada. Y pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Dice, un grupo de jóvenes estaba orando anoche en la parte superior del edificio y vino palabra del Señor que a las 6 de la mañana ella iba a resucitar. Entonces, todos lo creyeron y bajaron a las 6 de la mañana para ver el espectáculo de la resurrección de esta mujer. Pero al no producirse, se descontrolaron y se desanimaron de tal manera que había un desconsuelo total. Me costó mucho abrir con una oración, poner los ánimos en equilibrio y predicar esa mañana. Yo creo que hay una diferencia entre la fe y la credulidad barata. Y cuando no se crece en la verdad, se es propenso a la incredulidad o a la credulidad extrabíblica. Por lo tanto, es necesario crecer. Pero la gran pregunta en esta noche es cómo se produce el crecimiento. Bueno, esta tarde, no sé la hora que están reunidos los hermanos allí. ¿Cómo se produce el crecimiento? Este es el quid de la cuestión. Y San Pablo dice que el crecimiento se produce por el cuerpo funcionando bien coordinado y concertado. Es decir, cuando el cuerpo está sano y bien coordinado y concertado, las funciones específicas de cada órgano, de cada miembro del cuerpo, entonces el cuerpo crece. Si el cuerpo está sano, crece. Si la iglesia está sana, crece. Por la unión entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, es decir, las articulaciones del cuerpo de una congregación local, que pueden ser los grupos distintos de la iglesia, grupo de mujeres, grupo de hombres, grupo de jóvenes, grupo de personas mayores, grupos de adolescentes, grupos de niños. Todo lo que conforma la gran familia de la iglesia local, cuando funciona bien concertada, cuando hay elasticidad y articulaciones que funcionan sin ningún inconveniente, entonces el cuerpo crece. Crece y responde a las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, por la planificación de la cabeza, que es Cristo, crece el cuerpo. Dice que crece desde la cabeza.
Las órdenes vienen del Señor y el Señor hace crecer la iglesia, hace multiplicar los miembros, hace crecer, y hay un aspecto importante que no hay que dejar fuera de lugar de mencionarlo, y es la frase final: por el funcionamiento de cada miembro, por la actividad propia de cada miembro, crece el cuerpo. Así también la iglesia crece por la actividad propia de cada miembro. No es que la iglesia crece porque tiene buenos pastores, sí, y por supuesto que es bueno, pero el pastor no puede hacer crecer la iglesia. La iglesia crece por la coordinación de la cabeza, que actúa a través de la actividad propia de cada miembro. Así fue en toda la historia, y así es. Por lo tanto, debemos pedir al Señor que siempre Él actúe, y debemos ansiar que el Señor salve a personas y las integre a la iglesia. Vamos a ver la actividad de la iglesia primitiva. Pero la iglesia ha sido comparada con distintas cosas, con el cuerpo, por ejemplo, en este pasaje que hemos leído, también con un edificio que crece piedra sobre piedra, apoyados en la gran piedra viva que es Jesucristo. La iglesia ha sido comparada a una red cuya misión principal es pescar almas, y la iglesia tiene que tener continuamente la revisión de que las redes estén limpias para que puedan cumplir su función y que estén remendadas, que no haya roturas, que no haya huecos, que no haya agujeros. Así también la iglesia. Pero me gusta la comparación que hace el Señor en San Lucas capítulo 13, cuando la compara con un árbol. La iglesia es como un árbol. Y los ancianos o los pastores o el pastor es el que tiene la función de estar abajo de todos. Es la raíz de la iglesia. Es la raíz que toma los minerales, las sustancias de la tierra, que trae la bendición del Señor y que sustenta a la congregación con la savia que baja del cielo por unción del Espíritu Santo. Y no es piramidal la iglesia, no se compara al cuadro de una empresa cuyo directorio está arriba, cuyo gerente principal está arriba y cuyas distintas dependencias funcionan abajo, sino que es la raíz. Y hay hermanos que son como si fuera lo que sale, lo que emerge de la raíz, que es la base del árbol, y son base en oración, en sustento, en ejemplo. Y luego está el tronco. El tronco, los hermanos que son troncos, que aparentemente le decimos, son lo que permite que la savia corra hacia las ramas y sustentan el árbol, y por su trayectoria ya no son tan activos, pero son fieles, estables, y son el tronco del árbol. Y luego están las ramas que también se extienden el árbol y que llevan la vida y la savia a cada ramita. Y cada ramita lleva a sus hojas la vida del árbol. Y saben que el fruto nunca se produce en la raíz, el fruto nunca se produce en la base, el fruto nunca se produce en el tronco, ni siquiera en las ramas. El fruto se produce en las ramitas. Cuanto más ramitas tenga un árbol, más hojas va a tener, más follaje y más fruto. Por lo tanto, tenemos que cuidar las ramitas. La iglesia no tiene que existir sin ramitas, porque son las ramitas las que se multiplican. Por eso dice, por la actividad propia de cada miembro, de cada niño, de cada niña. Esa niña de 8 años, ese pibe de 10 años, es un baluarte en la iglesia. Son necesarios. Los adolescentes son necesarios. Los jóvenes son necesarios. Los padres de familia son necesarios.
Los matrimonios jóvenes son necesarios. Las personas maduras son necesarias. Y aún los ancianos son necesarios. Porque cada uno cumple su función. Y lo importante es que en los vendavales las ramitas no se desprendan, porque las ramas las sujetan. Y porque las ramas están sujetas al tronco. Y porque el tronco está sujeto a la base. Y porque la base está sujeta a la raíz. ¿Se entiende eso? Así que la iglesia se dibuja al revés. Los responsables siempre están abajo para sostener a los que están arriba, que son las ramitas que llevan el fruto. Ahora, cuando uno piensa en la actividad propia de cada miembro, y quisiera referirme en los momentos finales a esto, piensa en las 7 características de la iglesia primitiva. La primera característica eran que eran comunicadores. En Hechos 2:42 dice que eran comunicadores del Evangelio. Predicaban la palabra, difundían la palabra, compartían la palabra, compartían el Evangelio. De esta forma, podía haber personas que lo rechazaban o que lo aceptaban, pero sin difusión de la palabra no hay posibilidad de crecimiento. El crecimiento viene por la predicación, y la predicación no es un discurso, no es un sermón que se da en el templo en una reunión. La iglesia crece por las ramitas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, por el testimonio de los que comparten en el ámbito donde viven, en el ámbito donde están, la palabra con otros. No es que debemos ser cargosos, no debemos presionar, no debemos tampoco arrancar el fruto verde o querer sembrar donde la tierra es dura, pero debemos simplemente contar. El Salmo 78 dice, cuenta las maravillas de Dios. Cuenta a los hijos, y los hijos cuenten a los nietos, y cuenten a la sociedad, cuenten las maravillas de Dios. Cuando uno puede contar lo que el Señor está haciendo en la iglesia, en el trabajo, pueden contar alguna experiencia cortita, y la dejan picando, y esa palabra ha de fructificar. Y tal vez habrá un momento en que la persona le caigan las defensas contra el Evangelio y esté atravesando una situación difícil y se allegue a vos para preguntarte en tu iglesia, ¿pueden orar por este asunto? Me está pasando esto. Tal vez una enfermedad, tal vez una situación difícil. ¿Pueden orar? Yo creo que la iglesia debe orar por las necesidades de la gente, y aunque no sean creyentes, pero lógicamente el contacto ha de permitir que la persona tenga oportunidades. Y cuando la persona despierta el interés, allí es el momento de predicarle y de explicarle el Evangelio. O tal vez no se atrevas a predicarle, pero puede decirle, como dijo Felipe a Natanael. Felipe conocía mucho menos de la Biblia que Natanael y no quería explicarle porque no sabía cómo comunicar el mensaje, pero le dijo, ven y ve. Entonces puede invitar a la iglesia, a la persona que está pasando esa necesidad. No, yo creo que en la iglesia, aparte de la alabanza, aparte de la predicación, aparte de las oraciones, aparte de los anuncios, siempre debe haber un llamado. Siempre debe haber un llamado en todas las reuniones. Ese llamado es a la oración, ya sea para conversión, ya sea para entrega al Señor, o ya sea por una dificultad que las personas estén atravesando, sean o no creyentes. Nosotros experimentamos esto que ha crecido mucho la iglesia cuando hacemos llamado, desde que hacemos llamado, hace muchos años que implantamos el hacer llamado y cometíamos un error tremendo, llamar a las personas al frente, exponiéndolas delante de los demás. No, hace muchos años que he experimentado, yo lo hacía como evangelista, siempre en las grandes campañas llamábamos al frente, no podíamos llamar a otro sitio, pero el templo es distinto y llamamos para atrás. Y no incomodamos a las personas,
pedimos que se cante una canción de pie y que el que tiene una necesidad, ya sea creyente o no creyente, sea hermano o haya venido por primera vez, pase para atrás y ahí hay personas que lo reciben y tienen un momento breve de oración, si es posible en otro sitio, si es posible en una salita, mejor, porque pueden contactarlo. No hacer una entrevista larga, para que la persona no quede ahí mucho tiempo y después termine la reunión y todos se van. No, solo 5 o 6 minutos o 10 minutos y volverlo a la reunión para que la persona haya tenido un contacto y se pueda entregar al Señor, si no lo ha hecho, o se pueda afirmar en la fe, o podamos acompañarle en su necesidad. Siempre es importante orar por las personas interesadas. Ahora, bien, esto tiene que ser, lógicamente, por voluntad de la persona. No hay que presionar a nadie. Pero las personas que asisten a una iglesia casi siempre asisten con una necesidad. Y debemos tratar de atender esa necesidad. Lógicamente, debemos ser comunicadores del Evangelio. Si no somos comunicadores, la actividad propia de cada miembro indica que debemos ser comunicadores del Evangelio. En segundo lugar, debemos ser integradores. Dice que los que recibieron la palabra fueron enseñados a integrarse a la iglesia a través del bautismo. Se bautizaron y se integraron a la iglesia. Debemos predicar el bautismo. La iglesia crece numéricamente en base a la cantidad de gente que bautiza. No es que vamos a bautizar a cualquiera. Lógicamente, el Señor dijo y mandó que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, aunque sea bautizado, será condenado. No es el bautismo que salva, pero sí debemos predicar y enseñar el bautismo, porque la persona que se bautiza certifica su fe, certifica públicamente su fe, delante de Dios, delante de la congregación, delante de los ángeles, delante de los demonios, certifica su fe. No es lo mismo una pareja juntada que está enamorada que una pareja casada. Casi nadie puede demostrar cómo se enamoró, pero sabe exactamente el día que firmó y se casó. Entonces, debemos predicar el bautismo. En este tiempo de pandemia, nosotros suspendimos los bautismos que habíamos tenido 4 veces al año. Siempre teníamos en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Y 40 o 50 personas bautizaban cada vez, pero tenían sus cursos. Lógicamente tuvimos que reducirnos a una aplicación Integrate y en esa aplicación se les enseñaba las bases, los rudimentos básicos y el bautismo. Y comenzamos a tener bautismos este año. Lo hacemos un día extra para que vengan solamente los hermanos que quieran venir de la iglesia, pero sea los que se bautizan con sus familiares, los que reciban el testimonio, y para no interrumpir las reuniones masivas. Y saben que hemos tenido un bautismo de 30 en enero y 28 en marzo. Ya 2 bautismos este año y seguramente tendremos otro en mayo y tendremos uno cada 2 meses porque cuanto más se predica, cuanto más se aplica y cuanto más integradores hay, la gente se integra a la iglesia. Se integra. Se le dibuja un camino crítico a seguir y no termina todo con el bautismo. El bautismo, así como la conversión es pasar por la puerta y el bautismo es atravesar el zaguán y entrar en la vida cristiana, la vida cristiana tiene mucho más. Y yo creo que debemos ser comunicadores, integradores, pero también enseñar con la fidelidad. No hay cualidad más grande que ser fiel. Mire, se puede ser santo, pero si santo no es fiel, no sirve para nada. Es decir, la santidad sería una vida de reprimirse automáticamente
Se puede ser bondadoso, pero si no se es fiel. Miren, no hay calificación más alta que la de la fidelidad. El Señor dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y saben una cosa, cuando el Señor nos reciba en el cielo, va a calificar la fidelidad en primer lugar. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es una persona fiel? Una persona fiel es una persona que pacta con el Señor y que es inamovible en su fe. Es decir, que es entusiasta y su entusiasmo se basa en 4 elementos básicos. La palabra de Dios, es entusiasta en la palabra, lee la palabra, memoriza la palabra, estudia la palabra, se goza en la palabra, se deleita en la palabra. La palabra es la leche que alimenta al recién nacido espiritualmente, pero también es el alimento sólido que edifica la vida del creyente y también es el postre, porque David decía, tu palabra es más dulce que la miel a mi paladar. Así que la palabra es una base. Dice que permanecían fieles en la palabra y en la doctrina de los apóstoles. Y también es interesante la comunión con los hermanos. Cuando alguien se ha integrado, debe ser fiel en la comunión con los hermanos. Puede ser que no pueda reunirse porque es un paciente de riesgo, pero siempre está en contacto. Nosotros tenemos la tecnología que nos permite estar en contacto telefónico, por el celular, por tantas formas por Zoom, etcétera, que podamos contactarnos y estar en comunión con los hermanos, orando los unos por los otros. También es interesante que la comunión abre a la oración. La oración dice que permanecían en la oración, permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en las oraciones. Que alguien que está unido espiritualmente es fiel, si es fiel en la oración. Se puede servir al Señor desde una cama. Yo una vez estaba predicando en Chile, en la ciudad de Temuco, en el estadio municipal, una campaña evangelística, y trajeron una mujer paralítica, pero no en silla de ruedas, sino en una camilla rodante, pero que la camilla era como una patineta grande, estaba a 20 centímetros del piso, y la pusieron adelante de la plataforma, y yo veía en esa mujer un rostro radiante, pero totalmente su cuerpo inmóvil. Prediqué y hice el llamado. Cuando pasaban unas 200 personas al frente, yo podía bajar y saludar a las personas mientras los consejeros venían para atenderles. Y me acerqué y me arrodillé ante esa señora y le dije, ¿quiere que ore por usted? No, me dijo ella. No, yo vine para orar por usted. Usted es que él predicó la palabra. Yo ya soy creyente y yo estoy gozosa en el Señor. Tengo todo mi cuerpo paralítico solamente de la cabeza y la alimentación por boca. Yo solo muevo la cabeza. No puedo mover ni mi cuerpo para nada. Y yo le dije, yo quiero visitarla a usted porque quiero hablar con usted. Y me concedió una entrevista. Me dijo, te puedo concederle de tal hora a tal hora, tal día. Y entonces yo fui para enterarme mejor de esta persona. ¿Por qué podía servir al Señor estando paralítica? Y ella me dice, yo no siempre voy a las reuniones porque no quiero causar ninguna impresión, pero fui a la campaña para orar por usted esa noche y por las personas que se entregaron. Pero yo concedo entrevistas y aconsejo a las personas y oro por ellas. Y tengo todos los turnos dados, todos los días.
Entonces me imaginé cómo una persona anciana podría elevarse al Señor y servir en la iglesia con una lista de personas que le den para orar, para que se integren, para que se afirmen la fe. La oración es uno de los principales servicios al Señor. El consejo. Si esta mujer tan radiante, tan llena del gozo del Señor, dice, el Señor me permite ser paralítica para servirle mejor. Yo salí reconfortado, fortalecido, después de haber tenido una entrevista con una persona tan radiante en su fe y en su rostro, expresando la sonrisa del Señor. Por lo tanto, la oración es una expresión de fidelidad. La palabra, la oración, la comunión y por último la celebración, la cena del Señor. ¿Por qué nos tenemos que reunir? Porque el Señor quiere que seamos recordadores de lo que Él hizo por nosotros. Y que cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, no piensen que hacemos un ritual. No pienses que hacemos una adoración simplemente. Algo sucede. Algo sucede porque dice que los que no participan o los que participan indignamente es como que se enferman, es como que se apartan de la fe, es como que se enfrían y es como que se van antes de tiempo. Por lo tanto, démosle importancia a congregarnos y a celebrar la cena del Señor y a participar de la comunión, porque el Señor dijo, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y aunque nosotros no creemos en transustanciación, sí podemos creer que algo sucede cuando yo participo en el nombre del Señor y le adoro. Ahora, también la iglesia primitiva eran fervorosos y unidos. Y termino, quiero ser rápido. Tenían alegría, respeto y temor, compartiendo juntos y unidos. Veían las experiencias de la iglesia y se alegraban. Uno tiene que alegrarse con las noticias de lo que sucede en la iglesia, de las conversiones, de las sanidades, de las bendiciones que el Señor derrama sobre hermanos y hermanas, fervorosos y unidos. Otra característica era que eran solidarios, cubrían las necesidades de cada uno. Yo creo que la iglesia debe ser solidaria, debe expresar solidaridad. Nosotros teníamos antiguamente un programa que se llamaba El Kilo de Amor, que los hermanos traían una mercadería no perecedera a las reuniones y se armaban bolsones, pero después descubrimos que o todos traían la misma mercadería o no se podía armar bolsón y había que comprar. Entonces decidimos que los hermanos ofrenden directamente y empezamos con 30 bolsones, con 50 bolsones. Estamos dando 150 bolsones mensuales a personas del barrio que no son creyentes o a personas creyentes, preferentemente a mujeres, a las viudas, a las solas, que crían hijos, que tienen ya edad y no pueden trabajar. Y esos bolsones son grandes, son como de 30 kilos de mercaderías. Y la iglesia se siente bendecida al tener solidaridad para con los de afuera, porque debemos ser solidarios. Lógicamente, no se entere tu derecha a lo que hace tu izquierda o tu izquierda a lo que hace tu derecha, si realmente hay hermanos que voluntariamente hacen su obra social. En la iglesia tenemos un hermano que recauda cosas, camas, colchones, tiene un galpón en su casa y cuando surge la necesidad hay que pedirle a él porque él tiene ya aprovisionamiento para los casos de necesidad y es un ministerio que cumple. Solidarios, también eran celebradores, es decir, tenían como punto de encuentro la reunión. La reunión era lo principal de la iglesia. En realidad no hay iglesia sin reunión. Y no hay reunión
en la cual nos expresa el centro de la iglesia. Porque en las reuniones alababan a Dios, cantaban a Dios, ofrendaban a Dios, y en las reuniones recibían la palabra de Dios. Lógicamente, al principio había una discusión acerca de las reuniones, si eran el sábado o el domingo. Los judíos querían el sábado, los que no eran judíos querían el domingo, que es el día que Jesús resucitó. Pero la Biblia dice que empezaba en el sábado y terminaba en el domingo. Es decir, empezaba en el sábado al atardecer y cuando salía la primera estrella ya era domingo. Y así en las catacumbas se reunían los cristianos primitivos y alababan al Señor. La reunión era un punto principal. En estos días de pandemia, lógicamente hay personas que se ven impedidas de asistir a la reunión, máxime aquellos que son pacientes de riesgo. Pero bueno, tenemos la ventaja de la tecnología, que podemos tener de YouTube y llegar a todos los hogares, a los teléfonos, a las computadoras, y aún con un enlace al aparato de televisión. Y entonces, qué importante que es más fácil conseguir invitar a una persona para que vea la reunión que traerla a la reunión. Y la palabra de Dios es la misma, impacta. Yo creo que en YouTube no puedes reemplazar el saludo de los hermanos y el cántico congregacional, pero lo demás, qué bueno que es que podamos centralizar en la reunión, ser asistentes a la reunión, ser celebradores y alabar al Señor, alabarle en la congregación. Nosotros estamos teniendo la limitación que lógicamente marca el protocolo, que no más de 200 personas, en el caso nuestro, que tenemos un templo que alberga 600 personas, no podemos reunir más de 200, aunque son 200 los asistentes, pero entre el staff, entre los que interpretan la música, la banda, la orquesta, no solamente los instrumentos, sino las voces, y etcétera, los que están en multimedia, y conforman un grupo de otras 30 personas, los que recogen las ofrendas, los que reparten los símbolos. Pero de todos modos, tenemos un aparato para registrar ya los días martes la asistencia a las reuniones y poder no demorarnos en el protocolo, ya tener el número de teléfono y el nombre de cada persona que asiste. Ya tenemos las listas de los que reservaron el turno. Lógicamente estamos trabajando con 5 turnos. La primera reunión se realiza el viernes a la noche, la segunda el sábado a la tarde, a las 6 de la tarde, la tercera a las 8 de la noche, la cuarta el domingo a las 11 de la mañana y la quinta el domingo a las 7 de la tarde. Ahora, así atendemos a unas 1.250 personas en 5 reuniones donde predica el mismo hermano, donde predica el mismo mensaje, donde se cantan las mismas canciones. Ahora, otros 800 lo ven, a 1.000 lo ven por YouTube, porque no pueden venir o porque no han decidido venir esa semana. Y llegamos así a 2.200 personas con el mensaje, con la presencia, con la palabra de Dios. Pero la iglesia es la reunión. Y es importante que la reunión sea lo más planificado, lo más ordenado y lo más estructurado, aunque con la libertad del Espíritu Santo. No debemos permitirnos tener divagaciones en las reuniones o cosas que pueden, porque es la vidriera de la iglesia la reunión. Y yo diría que en 15 minutos la persona nueva ya decidió si va a asistir otra vez o no. Así que es importante que no nos excedamos con muchas canciones, que no tengamos una predicación tan larga como la mía esta noche. Así que, bueno, creo que con 15, 20 minutos, 25 minutos es suficiente. Pero por último, la actividad propia de cada miembro significa que eran comunicadores, integradores, fieles, fervorosos y unidos, solidarios, celebradores, que centraban su asistencia en la reunión
pero también receptivos. Y esto es importantísimo. Una iglesia que no es receptiva, que no saluda a la gente, que no intercambia nombres con las personas, que no recibe a las personas, dice que tenían gracia y favor para con todo el pueblo que asistía y el pueblo que no asistía. Saludaban a todos. Eran gente que saludadores, que tenían gracia y favor para con toda la gente. Por lo tanto, la gente se sentía bien con ellos, porque cuando una persona haya gracia delante de la otra persona, se siente bien y les prestaban atención. Y entonces el Señor añadía maravillosamente, cada día, nos dice cada domingo, cada día los que habían de ser salvos. Yo creo que la iglesia se multiplica así, cada día, por el testimonio y por la actividad propia de cada miembro. Es importante que crezcamos en la verdad, en el amor, en la semejanza de Cristo, que crezcamos numéricamente, que crezcamos para que no seamos niños fluctuantes, llevados para acá o para allá por cualquier viento de doctrina, cambiadizos en la fe, flojos en la fe, desarraigados en nuestra estabilidad, para que no seamos crédulos de cualquier cosa, para que pongamos la fe en el Señor y su palabra, para que podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, o desde aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y que podamos crecer por las articulaciones bien coordinadas, por la armonía, por la unidad y por la actividad propia de cada miembro. Esas ramitas que están expuestas y que llevan fruto. Que el Señor nos ayude y les ayude, es mi deseo sincero, a la Iglesia de Malvinas a crecer en la verdad, en el amor, en la semejanza de Cristo, pero también numéricamente. Y no hay problema con el colectivo si no hay lugar y no alcanzan las sillas o los bancos, porque se pueden repetir las reuniones. Se pueden repetir tantas veces como sea necesario, mientras haya público asistente. Así que a veces pensamos, ¿por qué no tenemos un templo para 2.500, 3.000 personas? Y bueno, no lo tenemos y no nos preocupamos en tenerlo, si nosotros podemos atender dando vuelta el colectivo varias veces. Así que podemos transportar mucha gente a la presencia del Señor, a disfrutar con alegría. La iglesia debe ser receptiva, debe ser comunicadora, debe ser integradora, debe ser solidaria, debe ser celebradora. Que siempre haya alegría dentro de los muros de la iglesia y que el Señor nos conceda la oportunidad de amarnos todos y amar a todos, porque el Señor, con los brazos abiertos, nos invita a llegar a Él. Por lo tanto, es mi deseo que la iglesia siga creciendo, porque la iglesia está para honrar a Dios, para acercar el Evangelio a las personas, para integrarlas, para seguir creciendo. La iglesia está para crecer. Y que el Señor nos ayude a seguir creciendo en la iglesia de Malvinas y en todas las iglesias del país y del mundo entero, como el Señor está llamando mucho pueblo a la hora 11ª de la historia, a la hora final, a la hora de la gran cosecha. Que el Señor nos bendiga mucho. Permítame una oración para concluir. Padre Celestial, te doy gracias por la iglesia de Malvinas. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que la integra, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por los que son miembros, por los que todavía no son miembros, pero que pertenecen a ti, Señor. Por los que son niños, por los que son adolescentes, por los que son jóvenes,
por los que integran matrimonios jóvenes, por las familias, por los padres, por las madres, por los abuelos, por las personas mayores. Señor, que tú integres esta gran familia y la hagas crecer coordinadamente, con salud espiritual, prendidas de Cristo, que es la cabeza, por la actividad propia de cada miembro. Te lo suplicamos de todo corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, un abrazo a la distancia, un abrazo fuerte, que Dios me los bendiga mucho y que estoy a su disposición para siempre en lo que quieran consultarme los pastores o el pastor. Y un saludo grande a Miguel y a Marcela y a toda su familia y a toda la familia del Señor allí en Malvinas. Que el Señor los bendiga. Gracias.